Está sintonizando una nueva edición de La Voz de la Agrupación, un espacio en el que las historias cobran vida. La Voz de la Agrupación es un espacio para reflexionar y para compartir. Hoy te invitamos a escuchar lo mejor de la semana, nuestras experiencias y logros, aquí. No solo hablamos, sino que brindamos la oportunidad para aquellos que no la tienen. Sin más preámbulos, acompáñanos, sintoniza La Voz de la Agrupación y haz de este espacio tuyo, porque aquí juntos somos más fuertes. Bienvenidos a La Voz de la Agrupación, un programa con el mejor resumen de los acontecimientos ocurridos en cada delegación de la agrupación BA7. Exactamente, un resumen de cada semana. Y esta semana nos vamos a sumergir en la vida diaria del Batallón Ejército Argentino 7. El BA7. Durante su misión en Croacia en 1995. ¿Te imaginas estar en medio de un conflicto internacional? En un contexto de alta tensión. Y aún así encontrar maneras de mantener la moral en alto. Pues eso es justo lo que hicieron estos soldados. Estos soldados Lo argentinos, interesante aquí es que el BA7 no solo mantuvo la paz, sino que sino que también vivió momentos muy intensos, como su bautismo de fuego. su bautismo de fuego. Sí, una experiencia única para un contingente argentino en el exterior. Además, participaron en la mediación de conflictos y en la asistencia humanitaria a refugiados serbios durante la operación Pasaje Seguro. Un verdadero testimonio de su compromiso y capacidad de adaptación. Exacto, realmente fueron más allá del simple deber. Mucho más. Y para entender mejor su experiencia, Vamos a explorar cómo era la vida en el campamento Polom. Su base principal. Su base principal, ¿cómo era? Camp Polom era como una pequeña ciudad. Una pequeña ciudad. En medio del conflicto, imagínate un edificio amarillo Ajá. de varios pisos. De varios pisos. Que albergaba la plana mayor, bloques de contenedores que servían de alojamiento, un comedor, helipuerto, puestos de control de seguridad. Increíble. Sí, una pequeña ciudad. Y no podemos olvidar que también estaban las compañías en Torán, Pakrak, Brusnich Grovovic. y otros lugares. El batallón incluso comandaba tropas de Nepal. en Nepal, Indonesia y Jordania, Exactamente. demostrando un gran liderazgo. Pero más allá de la estructura, quiero que visualices el entorno que los rodeaba. El entorno. Durante sus viajes, Ajá. los soldados se encontraban con casas destruidas, Claro. marcas de proyectiles, Así. un paisaje devastador que reflejaba la dura realidad de la guerra y la crisis económica que golpeaba a la región. Debió ser impactante para ellos. Sí, muy impactante. ¿Cómo crees que afectaba su día a día? Imagínate tener que lidiar con esa tensión constante, la incertidumbre de lo que podía pasar. Constantemente. En ese contexto, mantener la moral alta era vital. Claro. Y el BA7 encontró maneras creativas de hacerlo. De maneras creativas. Me imagino que la comida juega un papel importante. Por supuesto. ¿Qué nos puedes contar sobre las raciones y la rutina en el campamento? Cada semana, la recepción de provisiones en Camp Polom se convertían en todo un evento. en todo un evento. Los camiones refrigerados llegaban desde Zagreb y figuras clave como el teniente Viñante Choque, Ajá. el sargento ayudante Rodríguez y el sargento Mariat se encargaban de organizar y distribuir todo a las diferentes compañías. Eso suena a una operación logística bastante compleja. Lo era. Bastante compleja. Pero demostraba la eficiencia del trabajo en equipo del batallón. Y hablando de comida, Sí. te sorprendería saber que el menú argentino era bastante variado. Con platos que recordaban a su ar, Sí, por supuesto. mantener un poco de su cultura en medio del caos. Me imagino que eso ayudaba a levantar el ánimo. Sí, sin duda. Pero había algo más que la comida para mantener la moral en alto. Claro que sí. Algo más. El BA7 entendía que la moral no se trata solo de necesidades básicas, Sino sino del bienestar mental y emocional. bienestar mental y emocional. Y para eso, crearon espacios de recreación muy especiales. Cuéntame más sobre eso. Me intriga saber cómo lograron crear un espacio de escape en un ambiente tan tenso. Pues uno de los elementos clave era Uno de los elementos clave. un asador. Y no solo eso. No me digas, También tenían un horno de barro. un horno de barro. Elementos clásicos de la cultura argentina que les permitían disfrutar de un buen asado, unas empanadas caseras. Un asador y un horno de barro. Ingenioso. Para mantener la moral alta. Es increíble cómo algo tan simple puede evocar un sentido de hogar y comunidad. Pero no me digas que solo se limitaban a asados, ¿verdad? Por supuesto que no.
El BA7 también organizaba competencias deportivas. Especialmente de fútbol y voleibol. Fútbol y Sí, estas actividades no solo promovían la actividad física, Claro. sino que también fomentaban la camaradería entre los soldados de diferentes compañías. Me imagino que era una buena forma de descargar tensiones y crear un ambiente más distendido. Exactamente. ¿Y qué hay del edificio amarillo que mencionaste antes? Sí. ¿Qué otras funciones tenía, además de albergar la plana mayor? Ese edificio era el corazón de Campolom. el corazón. Además de la plana mayor, allí también se encontraban la compañía comando liderada por el capitán Vadillo Alba y la compañía de servicios a cargo del mayor Bachidú. ¿Y cuáles eran las funciones específicas de estas compañías? La compañía comando, con más de 100 efectivos, era responsable de la seguridad y el orden dentro del campamento. Ya veo. Mientras que la compañía de servicios, con casi 100 hombres y mujeres, se encargaba de proporcionar apoyo logístico a todas las unidades del batallón. Es decir, se aseguraban de que todo funcionara correctamente, desde la alimentación hasta el transporte. Un trabajo esencial para mantener la operatividad del batallón. Exactamente. Y recordemos que además de Campolom había otras compañías desplegadas a lo largo del sector oeste. Sí, por supuesto. Tenías la compañía Alfa en Torangla Bravo, en Pakrakla Charlie, en Brunic y Bragovic, la Delta en la línea divisoria entre serbios y croatas, y la ECO distribuida en varias ciudades. Una verdadera red de unidades trabajando en conjunto para mantener la paz en la región. Sí. ¿Cómo se desplazaban entre las diferentes compañías? Mencionaste antes que la mayoría de los soldados estaban autorizados para conducir vehículos. Sí, la capacidad de conducir era esencial para el desarrollo de sus tareas, ya sea para el transporte de personal o material. Y cada viaje era un recordatorio de la realidad del conflicto. Imagínate recorrer esos caminos y encontrarte con casas destruidas, rastros de proyectiles. Era una experiencia que te confrontaba con la crudeza de la guerra. Debió ser una experiencia muy impactante para ellos. Ver la devastación de cerca, el impacto directo en la vida de las personas. Sin duda. Pero a pesar de la crudeza, los soldados argentinos también fueron testigos de la resistencia y la esperanza de la población local, aquellos que decidieron quedarse en sus hogares a pesar de la adversidad, demostrando una fuerza increíble. Una fuerza que probablemente inspiró a los propios soldados a seguir adelante con su misión. Y hablando de inspiración, mencionaste al principio que el BA7 vivió su bautismo de fuego. Sí. Algo único para un contingente argentino en el exterior. ¿Qué nos puedes contar sobre ese evento? El bautismo de fuego es un término que se usa para describir la primera vez que una unidad militar entra en combate real. Para el BA7, este evento ocurrió el 18 de agosto de 1995 durante una operación de control de zona. Pues contarnos un poco más sobre lo que sucedió. Bueno, sin entrar en detalles específicos que podrían ser sensibles, digamos que la compañía Alfa, que estaba desplegada en Torang, se vio envuelta en un enfrentamiento con fuerzas serbias. Entiendo. Fue una situación tensa y peligrosa donde los soldados argentinos tuvieron que demostrar su valentía y profesionalismo. Es decir, no solo se limitaron a mantener la paz, sino que tuvieron que enfrentar el peligro de forma directa. Una experiencia que sin duda marcó un antes y un después en su misión. Exacto. Y a pesar de la intensidad del momento, los soldados del BA7 lograron cumplir su objetivo y salir airosos de la situación. Esta experiencia, junto con su participación en la mediación de conflictos y la asistencia humanitaria a refugiados, demuestra la capacidad y la versatilidad de este batallón. Realmente fueron más allá del deber, enfrentando desafíos que pocos contingentes argentinos habían experimentado antes. Y en medio de todo esto seguían buscando maneras de mantener la moral alta, no solo con asados y deportes, sino también con algo que mencionaste antes. Pero había algo más, algo que conectaba a todos en el sector oeste. La radio. Así, lo verdad. Un programa radial que se convirtió en un verdadero puente con Argentina. Así es. Cuéntanos más sobre Dobar dan be. Claro. ¿Cómo surgió este programa y qué tipo de contenido ofrecía a los soldados? Dobar dan bea, que significa buenos días, Bea, en croata, era un programa semanal de media hora que se transmitía desde la emisora FF Madaruar. Interesante. Estaba conducido por el sargento primero Siri con la asistencia del sargento Álvarez y el sargento primero Darío González. Un equipo de estrellas de la radio llevando un pedacito de la Argentina a las ondas croatas. ¿Qué tipo de contenido transmitía? Noticias de Argentina, por supuesto, actualizadas por el Batallón de Comunicaciones 602. Okay. También noticias sobre los acontecimientos en las distintas compañías del batallón, entrevistas con personal y, por supuesto, saludos y dedicatorias musicales. Las dedicatorias. Un clásico que nunca pasa de moda. Me imagino la emoción de los soldados al escuchar sus nombres en el aire, recibiendo saludos de sus seres queridos a miles de kilómetros de distancia. Era un momento muy especial. Y la música, especialmente la folclórica argentina, era una inyección de ánimo,
un recordatorio de la patria y de todo lo que representaba. Entiendo. El sargento Álvarez solía decir que Doberdán Bea era puro bienestar, y tenía toda la razón. Puro bienestar. Es increíble cómo, a pesar de estar en medio de un conflicto, encontraron la manera de crear un espacio de conexión con su hogar. Y con esa imagen de nuestros soldados reunidos escuchando la radio con el aroma del asado flotando en el aire, vamos a hacer una breve pausa. Volvemos en un instante para seguir explorando esta fascinante historia. Y regresamos a la voz de la agrupación. Estamos hablando de Doberdán Bea, ese programa de radio que se convirtió en un oasis para nuestros soldados en Croacia. Es increíble cómo algo tan simple como escuchar voces conocidas, música de su tierra, podía tener un impacto tan positivo en su moral. Es que no era solo entretenimiento. Doberdán Bea les recordaba que a pesar de la distancia y las dificultades no estaban solos. Había un país, una familia que los esperaba. Y eso en un entorno tan hostil era un salvavidas emocional. Un punto de anclaje en el medio de la incertidumbre. Hablando de mantener la moral alta en el material que nos has compartido, se menciona el manual del ejercicio del Mando del Ejército Argentino. ¿Qué nos dice este manual sobre la importancia de la moral en el contexto militar? Lo interesante es que el manual no solo define la moral, sino que la considera un elemento clave para el éxito de cualquier operación. Describe la moral como ese estado mental y emocional que lleva a los individuos a dar un extra a superar la simple obediencia a las órdenes. Es decir, no se trata solo de seguir instrucciones, sino de hacerlo con convicción, con un sentido de propósito. Como si la moral fuera el combustible que impulsa al soldado a ir más allá del deber. Exactamente. Y el manual va más allá, establece que un alto estado moral se refleja en acciones positivas que impactan no solo al individuo, sino a todo el grupo. Se busca crear un ambiente que permita a todos funcionar al máximo de su capacidad. Es una visión holística de la moral. No se limita al individuo, sino que la entiende como un factor que cohesiona al grupo que lo fortalece. Y para lograrlo, el manual destaca la importancia de proveer las condiciones adecuadas para el bienestar del personal. Alojamiento, alimentación, apoyo espiritual, servicios especiales. Es decir, se trata de crear un entorno que permita a los soldados no solo cumplir con su deber, sino también recuperarse, reconectar y fortalecerse emocionalmente. Es interesante ver cómo el ejército argentino no solo se preocupa por la capacidad operativa de sus soldados, sino también por su bienestar integral. Y en el caso del Batallón Ejército Argentino 7 en Croacia, vimos ejemplos concretos de cómo se aplicaba esta filosofía. El área de esparcimiento con asador, por ejemplo, era un espacio para relajarse, compartir y fortalecer los lazos de camaradería. Y no olvidemos aquí que Mior, el veterano de Malvinas, que con su carisma y sus habilidades culinarias se convirtió en un símbolo de resiliencia. Sus asados y pizzas eran mucho más que comida, eran un recordatorio del hogar, un espacio de encuentro y un bálsamo para el alma. Quique era un líder nato capaz de inspirar y motivar a sus compañeros en momentos difíciles. Y hablando de liderazgo, mencionaste al teniente coronel Pugliese, el jefe del batallón. ¿Qué papel jugó su liderazgo en el mantenimiento de la moral? El teniente coronel Pugliese entendía que su responsabilidad iba más allá del operativo. Se preocupaba por el bienestar de sus hombres, visitaba las compañías, se reunía con sus comandantes, escuchaba sus necesidades. Estaba presente no solo en el mando, sino también en el día a día de sus soldados. Un líder que no se aísla en su oficina, sino que sale al terreno, se acerca a su gente y construye confianza. Eso es fundamental, especialmente en un entorno tan complejo como el de Croacia. Claro, recordemos que el batallón argentino se encontraba en una zona donde la tensión era constante, donde la amenaza de un nuevo estallido de violencia era real. En mayo de 1995, por ejemplo, el ejército croata lanzó una ofensiva en el sector oeste. En momentos así, la figura del líder se vuelve crucial. Es cuando la capacidad de tomar decisiones difíciles, de mantener la calma y transmitir confianza, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y en el caso del batallón Ejército Argentino 7, parece que la combinación de un liderazgo efectivo, un fuerte espíritu de equipo y la creatividad para mantener la moral alta fueron claves para superar los desafíos. Sin duda. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. La importancia del liderazgo no se limita al ámbito militar. Un buen líder en cualquier contexto es aquel que inspira, que motiva, que guía a su equipo hacia un objetivo común, creando un ambiente de confianza y colaboración. Un líder que, como el teniente coronel Pugliese, se preocupa por su gente, que los escucha, los apoya y les da las herramientas para que puedan dar lo mejor de sí mismos. Y ahora, para cerrar esta parte del episodio, te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué otros ejemplos de liderazgo inspirador conoces? ¿Qué cualidades crees que son esenciales para un buen líder? Es una pregunta que nos invita a pensar en los diferentes tipos de liderazgo que existen desde el militar hasta el empresarial, el político o el social.
Y aunque cada contexto tiene sus particularidades, creo que hay algunas cualidades que son universales. Por ejemplo, la capacidad de inspirar confianza, de comunicar una visión clara, de motivar al equipo, de tomar decisiones difíciles con determinación y sobre todo de actuar con integridad y ética. Totalmente de acuerdo. Un buen líder no se limita a dar órdenes, sino que guía con el ejemplo, se preocupa por el bienestar de su gente y busca siempre el bien común. Y con esa reflexión vamos a una breve pausa. Volvemos en un instante para la parte final de nuestro recorrido por la historia del Batallón Ejército Argentino 7 en Croacia. De regreso en la voz de la agrupación para la última parte de nuestro viaje a través de la experiencia del Batallón Ejército Argentino 7 en Croacia. Hemos visto cómo la logística, la moral y el liderazgo fueron pilares fundamentales para el éxito de su misión. Sí, una misión que, como hemos analizado, estuvo llena de desafíos desde la complejidad del entorno hasta la tensión constante de un conflicto latente. Pero también hemos visto cómo, a pesar de todo, nuestros soldados demostraron una gran capacidad de adaptación, resiliencia y un profundo compromiso con los valores de paz y solidaridad. Valores que, por cierto, son el corazón de la agrupación BA7, la organización que ha recopilado y preservado estos valiosos testimonios de nuestros veteranos. Su trabajo nos permite comprender mejor no solo la historia, sino también el impacto humano de las misiones de paz. Exactamente. Y es importante destacar que esta misión en Croacia no fue un hecho aislado. Forma parte de una larga tradición de participación argentina en operaciones de mantenimiento de la paz bajo el mandato de las Naciones Unidas. Una tradición que nos enorgullece y que nos recuerda el importante rol que nuestro país puede jugar en la construcción de un mundo más pacífico y justo. Hablando de construir un mundo mejor, volvamos a la pregunta que dejaste antes de la pausa. ¿Qué otros ejemplos de liderazgo inspirador conoces? ¿Qué cualidades crees que son esenciales para un buen líder? Es una pregunta que nos invita a mirar más allá del ámbito militar y a reconocer que el liderazgo se manifiesta en diversas esferas de la vida. Podemos encontrar líderes inspiradores en la política, en la ciencia, en el arte, en el deporte, en nuestras propias comunidades. Y aunque cada contexto tiene sus particularidades, creo que hay algunas cualidades que son transversales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la capacidad de comunicar una visión clara, de inspirar confianza en otros, de motivar y guiar al equipo hacia un objetivo común. Un buen líder también debe ser capaz de tomar decisiones difíciles con determinación, pero siempre con integridad y ética. Totalmente de acuerdo. Y creo que el caso del teniente coronel Pugliese y el Batallón Ejército Argentino 7 nos ofrece una valiosa lección sobre el liderazgo. A pesar de las dificultades, Pugliese supo crear un ambiente de confianza, fomentar la camaradería y mantener la moral alta, elementos que fueron cruciales para el éxito de la misión. Y no olvidemos la creatividad que demostraron desde la organización de asados y torneos deportivos hasta la creación de un programa de radio para conectar con su hogar. Esas pequeñas grandes cosas marcaron la diferencia en la vida de estos soldados. Sin duda. Y creo que su experiencia nos deja una enseñanza que va más allá del ámbito militar. La importancia de la preparación, la logística, la moral, el liderazgo, son lecciones que podemos aplicar en cualquier ámbito de la vida. Y para finalizar, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que profundicen en la historia del Batallón Ejército Argentino 7 y de todos los veteranos que participaron en misiones de paz. Sus historias son un testimonio de valentía, sacrificio y compromiso con un mundo mejor. Una invitación a honrar a quienes arriesgaron sus vidas por la paz y la seguridad de otros. Y con esa imagen de nuestros soldados argentinos llevando la bandera de la paz y la solidaridad, nos despedimos.